Pau, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, teacher. Perfecto. Bien, Pau, anteriormente ya habíamos visto este tema. Son las preposiciones de lugar. Prepositions of place. Las que habíamos hecho con el ratón. Esas meras, sí. Las que vimos con el ratón. Hoy vamos a ver un tema nuevo parecido a este, ¿sale? Pero quiero recordarlas para ver si las ubicamos nuevamente, ¿sale? Antes de Ok. pasar a lo nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas preposiciones de lugar y que ya habíamos visto: on, in, above, behind, between, in front of, under, near, and beside. Vamos a ver, ¿recuerdas qué significan cada una de ellas? No, teacher. ¿Sí? Recordemos, ¿qué es una preposición de lugar? ¿Sabes qué es una preposición de lugar? No. Una preposición de lugar es una palabra que nos dice dónde se encuentran las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo quiero saber dónde se encuentra el raccoon. ¿Ok? Y hay una caja con la cual lo podemos ir comparando y decir si el monito se encuentra adentro, o afuera, o a un lado, etcétera. ¿Sí? ¿Qué crees que significa la palabra on? ¿Arriba? ¿Correcto? Encima, arriba. ¿Y la palabra in? Adentro. Muy bien. Ahora, above. Mm, está como flotando o algo. Ajá, está como flotando o algo así. Above es encima, pero hay una pequeña diferencia entre on y above. Si las comparas, vas a ver cuál es la diferencia. ¿Sabes cuál es? Pues usted dijo que es encima y una arriba, pero Pero mira los manitos y dime cuál crees que sería la diferencia. uno está flotando. Ajá, Y el otro está completamente sentado. O sea, ahí en la caja. correcto. Ese es el punto. Tenemos uno que está tocando la caja. ¿Ok? Cuando hay contacto, entonces utilizamos la palabra on. Cuando no hay contacto, utilizamos la palabra above. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podemos decir que los aviones pasan above the city, sobre la ciudad, porque obviamente los aviones no están tocando la ciudad, ¿ok? Pero tus pies están en el suelo o encima del suelo, están on the floor, ¿de acuerdo? Sí, teacher. Now we have behind. What is behind? Detrás. Correcto. ¿Y between? En medio. Good. In front of. Delante o Muy bien. bueno, Sí. por delante. Adelante. Ajá. Under. Debajo. Good. Near. um, eh,
Near significa ¿Cerca? cerca. Cerca, ajá. Y por último, beside. No, eso no sé. ¿Ok? Nosotros lo habíamos visto como next to, beside y next to son sinónimos. Significa a un lado. ¿Ok? Ok. Bien, repito, este tema ya lo habíamos visto, que ya lo practicamos y demás. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo y vamos a ver no las preposiciones de lugar, sino las preposiciones de movimiento. Ok, aquí te tengo unas imágenes, una tablita donde vamos a poder comparar las preposiciones de lugar, que son las del lado izquierdo, con las preposiciones de movimiento, que son las del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre las preposiciones de lugar y las preposiciones de movimiento? Como su nombre lo dice, las preposiciones de movimiento nos expresan que el objeto se está moviendo. ¿Ok? En las preposiciones de lugar, el objeto simplemente está allí. Está a un lado, está enfrente y ahí está paradito sin moverse. Pero en las preposiciones de movimiento, el objeto se está moviendo. ¿Me explico? Sí, Entonces, por ejemplo, tenemos primero down. Aquí la pelotita de tenis que está cayendo por las escaleras, decimos down, down the stairs. Down significa hacia abajo. La pelota va hacia abajo. Después tenemos up the stairs. Ahora la pelota va arriba. hacia arriba, ¿correcto? Out of, Mm, ¿Saliendo o ¿correcto? Sí, 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 sí. hacia afuera? Saliendo o hacia afuera. Muy bien. La pelota está saliendo de la caja o la pelota se está yendo hacia afuera de la caja. Into, Hacia adentro. correcto. Toward the box, toward the box simplemente significa hacia la caja. Hacia, se dirige con dirección hacia la caja. ¿Vale? Then we have away from, Lejos de la caja. correcto. Very good. The next one is past the box. ¿Pasando o Muy bien, sí, pasando la caja. Over the box, saltando la caja? O pasando por arriba. correcto, pasando por arriba. Muy bien. Onto the box, Mm, ¿recuerdas qué significaba on? ¿Encima? Correcto. Onto es ponerse encima. Que se está subiendo a la caja, está poniéndose encima. ¿De acuerdo? Sí. Off the box es lo opuesto. Off the box es quitarse de encima. Then we have around the cube. Vueltas a la caja. Okay, around, alrededor. Y por último, under the box. ¿Por debajo de la caja? Very good. Yes, por debajo de la caja. Muy bien. Ok. ¿Dudas hasta aquí con estas palabras?
Pau, Areli, ¿te vas conectando? Estamos viendo las preposiciones de movimiento, ¿sale? Solo mero vocabulario. Ok. No. Nope. Bien, vamos a hacer una práctica respecto a esto, con un ejercicio, y vamos a ver si quedó claro. Ok, vamos a incluir algunas de estas palabras para que las vayan anotando también, porque no las vimos todas hace ratito. Preposiciones de movimiento. Dijimos entonces, along lo podemos traducir como a lo largo. Vamos a decir, a lo largo del pasillo, along the way, along the river. Then we have over, ya lo vimos, que dijimos que significa ¿qué? Encima. Correcto, por encima de, sin tocar, ¿eh? En este caso está pasando por encima del río, no está tocando el río. Then we have through, que significa a través. A través. Luego dijimos que up es hacia arriba y down es hacia abajo. Then we have onto. ¿Encima? Dijimos que onto es subirse. Ajá. Pero recuerden que estamos hablando de movimiento, ¿sale? Quiere decir que el objeto se está moviendo a ponerse o a colocarse sobre o a colocarse encima. Entonces podríamos, creo que la manera más normal en español para decirlo sería decir subirse. El perro se está subiendo a la mesa, a la silla. ¿Vale? Y off, Bajarse. correcto. Ahora tenemos across, Cruzar. correcto. Into, Entrar. correcto. Y out of, Salirse o salir. muy bien. Around, Alrededor. es alrededor, muy bien. Y por último, towards, A ese no sé. towards significa hacia. Y aquí él va hacia el pozo. Towards. Ok. ¿Ok? Bien. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí una oración. Bueno, tenemos también un cronómetro de 10 segundos. Por ejemplo, dice, they were dancing the table. They were dancing the table. ¿Cómo creen que podríamos completar esta oración? Con una de las preposiciones de movimiento que están abajo. Towards, over, out of, up, into, o around. Around. Over. Over. Up. Over. ¿Las están leyendo todas o qué? No. ¿Cuáles? Pues para mí son las que quedan alrededor Ok, de la no. mesa. Ajá. Arriba de la mesa. Up. Ok. Pero no sé si sea lo mismo en inglés que en español. No, es que aquí el detalle es que tenemos que entender que up no es estar arriba bailando de la mesa. Es ir hacia arriba. Ok. Por ejemplo, en las escaleras tú vas hacia arriba y ahí utilizamos
you go up the stairs. ¿Me explico? Si vas hacia arriba en las escaleras. En la Ok. colina, como hace ratito vimos en estas imágenes, en la colina también vas hacia arriba. ¿Podrías hacer algo así en la mesa? ¿La verdad? Ahora, la palabra over tampoco es arriba, ¿ok? La palabra over me indica que yo estoy sobre de otra cosa a la cual no estoy tocando. Si vemos, aquí la chica está sobre un puente y ella no está tocando el río. Por lo tanto, she goes over the river. Ella va sobre el río. No hay contacto entre ella y el río, por eso podemos utilizar la preposición over. Por lo tanto, aquí tampoco podríamos utilizar over con la mesa, porque no se me ocurre cómo podríamos estar arriba de la mesa sin estarla tocando. ¿Me explico? Ok, entonces sería around, alrededor. Around. Ajá. ¿Es correcto? Puede ser around. También habría otra posible respuesta, que sería towards. ¿Qué significaba towards? Hacia. Eso es todo. Ellos estaban bailando hacia la mesa. Quiere decir que ellos se iban dirigiendo e iban bailando hacia la mesa. ¿Me explico? She dived the sea. Ella se sumergió. Into. Into the sea. Muy bien. Very good. It's correct. He went the stairs and saw her. Up. Good. Él fue hacia arriba de las escaleras y la vio. Muy bien. The children came, the closet where they had been hidden. Los niños del closet donde habían estado escondidos. Out of. Very good. Perdona, Pau. No, nada. Okay. The horse jumped the fence. Over. Very good. What's the El meaning of caballo fence? saltó. ¿Perdona? ¿Cuál es el significado de fence? Fence es cerca. Ah, ok. La cerca, ¿no? No de que tú estás cerca de mí, sino la cerca que puedes tener en tu casa o en un rancho. Desde aquí el caballo saltó sobre la cerca y no tocó la cerca, por eso utilizamos over. When they moved her, she ran away. Around. Cuando ellos se movieron alrededor de ella, Yo creo. nope, no es around. Cuando ellos caminaron, ella corrió. Over. Cerca. Over no es cerca. Ay, perdón.
La verdad no sé. ¿Ok? Entendamos. ¿Qué significa towards? Hacia. Correcto. ¿Tendría sentido? ¿Qué significa? Hacia. Hacia de acercarse, ¿verdad? Ah, hacia de en dirección a. Ah, ok. Esa es la respuesta. Cuando ellos se acercaron hacia ella o caminaron hacia ella corrió. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí con las proposiciones de movimiento? No. No. Voy a compartirles ahora mi pizarra. Chicos, cuando estamos hablando de las preposiciones de movimiento, tenemos que utilizar también verbos de movimiento. Es decir, ya que la preposición nos indica que el objeto se está moviendo, el verbo que utilicemos en la oración también debe de expresar lo mismo. También debe de decirnos que el objeto se está moviendo. ¿Ok? Por ejemplo, y es muy, muy lógico, ¿no? Entenderlo. Simplemente, cuando nosotros caminamos, ¿nos movemos, sí o no? Sí. Sí. Cuando nosotros vamos a algún lugar, ¿nos movemos? Sí. Sí. Y cuando manejamos, Mm, También. sí. y O cuando sea, pues movemos. corremos, nos estamos moviendo, ¿verdad? Como pueden ver, todos estos son verbos de movimiento. No es algo que tengamos que estar estudiando. No, porque es obvio. Simplemente si el mismo verbo me expresa que se está moviendo, entonces pueden ir acompañados de una preposición de movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo ser. ¿Expresa que se está moviendo el objeto? Ser o estar, el No. verbo to be. No, No. ¿verdad? Y el verbo tener, Tampoco. 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 Muy bien. Ok. Entonces, como pueden ver, por pura lógica podemos identificar si el objeto se está moviendo, bueno, si la persona se está moviendo o no. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dale, chicos? ¿Vamos bien? Ok. Va. Entonces, estas proposiciones de movimiento siempre van a ir acompañadas de un verbo de movimiento. Cualquier verbo que nos exprese que el objeto o la persona se están moviendo. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, I walk, yo camino, up the stairs. Hacia arriba de las escaleras. Or he goes toward. Él va hacia el carro. They drive over the river. Por encima del río, obviamente en un puente o algo, porque no están tocando el río. Y por último, they run into the classroom. Ellos corrieron para entrar. Into es entrar, ¿de acuerdo? Corrieron para entrar al salón. ¿Ok? Chicos, ¿queda claro cómo estoy escribiendo las oraciones? Como ven, todas llevan sujeto, como siempre. I, he, they, we. Después tenemos el verbo,
que debe de ser un verbo de movimiento seguido de la preposición, que nos dice hacia dónde se está moviendo. Y ya por último tenemos el predicado. The stairs, the car, the river, the classroom. Entonces sería el verbo. Ajá, Bueno, sería obviamente el sujeto, el verbo y la preposición. ¿correcto? Ok. Repito, y siempre, siempre, siempre tiene que haber un verbo de movimiento, ¿de acuerdo? Si no lo tenemos, entonces no va a aplicar. Cuando hablábamos de las preposiciones de lugar, siempre, siempre, siempre tenemos que tener el verbo to be. Esto va cambiando según la preposición de la que estemos hablando. Ahora tiene que ser un verbo que exprese que se está moviendo. Ok. Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí? No. That's good. Bien, repito, lo que tienen que hacer es entender primero, saber el significado de las palabras que acabamos de ver. ¿Ok? Y ya con eso deberíamos de poder entender si hay una imagen o si lo estamos viendo, el cómo o hacia dónde se está moviendo el objeto. ¿Perdón? Vamos a ver. Chicos, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a compartir un enlace por WhatsApp. Teacher, perdón, ¿qué era cross? Dime. Across, cruzando. Gracias. ¿Ah? ¿Sale? Chicos, les mandé un ejercicio de WhatsApp. Es un link a una página web. Solamente tienen que completar con la preposición del lugar. Es como las oraciones que hicimos ahorita en las diapositivas, ¿sale? Les dan una oración y ustedes tienen que elegir una de las preposiciones que les dan en la lista. Vienen dos ejercicios, viene el ejercicio A y el ejercicio B. Solo vamos a hacer el ejercicio A, ¿sale? Porque el B no sé por qué, pero no cargan las imágenes. Inténtenlo, chicos. Si tienen dudas sobre algún significado de alguna palabra, igual díganme, ¿sale?
Pues estamos haciendo un ejercicio. ¿Quieres un TikTok, mamá? Mamá, ¿quieres un TikTok? Ajá, ¿por qué? Es de frutos. Ya. Gracias. Están ricos. Voy a dejarme por esta que no me la tienda. Sí, amor. ¿Cómo? Lamborghini Centenario. Está. Juega un ratito con todo ese toque. Si te toca rosa, sabes hacer eso. Sí, lo traje ahorita. Ojalá con todo, ¿no? Ok.
¿Cómo vamos, chicos? Pero tuve unos mal. Entonces los estoy corrigiendo. Ok, muy bien. Los demás, Pau, Miguel, ¿cómo vamos? Bien, teacher, ahí va. Ya voy en la... Bien, también, ya me lo acabo. ¿Sale, chicos? ¿Cómo les fue? Yo tuve 8 mal. Wow, fueron bastantitas. ¿Las Sí. pudiste corregir cuando me dijiste que lo estabas corrigiendo o...? Ya no me dejó, pero las anoté. Ah, ok. ¿Quieres Es que que, revisemos cuáles fueron? es Dime. que cometí el mismo error que ahorita, o sea, como que entiendo que en español queda, pero no. ¿Ya? Pero no es lo que querríamos decir, ¿no? Ajá. Sí, Ya. vuelvo a lo mismo. Lo que tenemos que entender es cuándo se utiliza la preposición, porque sí es cierto. Entendemos que up es arriba, over es arriba, onto es arriba, pero cada uno nos expresa una cosa diferente. Sí, entonces, por eso estuvieron mal. O sea, por ejemplo, había uno que decía Ok. que estaban escalando como la montaña o algo así, y le puse up, Ajá. porque para mí es como subir, Ajá. pero sí está mal. Ok.
Ahí necesitaría leerla, no sé cuál era. Ah, ya. Was skiing. Sí. Pero igual lo puedo volver a contestar, ¿no? ¿Desde Sí, cero? claro que sí, sin problema. Sí. Ok. Ya no sé si la que hallé que dijiste de la montaña era la misma, porque la que yo hallé no está la opción de up para responder. Pero bueno, ya checamos. Ok, y Pau, Miguel, ¿cómo les fue? Ay, no, a mí sí me fue mal. Muy mal. Sí, Ok, A mí más o menos saqué 12. Mal. 12 mal. ¿Y tú, Pau? casi todas, menos 2. Ok. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Chicos, la próxima clase retomamos el tema de las preposiciones de movimiento. Ahorita vayan estudiando, vayan identificando cuándo se utiliza cada una y la próxima clase con más calma nos enfocamos un poquito más a cómo decidir entre una y otra, ¿de acuerdo? Porque en sí el tema del día de hoy no eran las preposiciones de movimiento, sino otro tema que requiere de las preposiciones de movimiento y es el que está un poquito más complejo. Ah, No se preocupen, ya no vamos a tener nada que ver con el significado de las preposiciones de movimiento, solamente teníamos que conocerlas, ¿de acuerdo? son Pues verbos vamos a ver primero. ¿Mande? Los Freshel verbs son como verbos compuestos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces vamos a pasar a este tema y les voy a preparar mejor una clase enfocada a las preposiciones de movimiento. La verdad no creí que fueran a tener tanto problema. Y después, con calma, si podemos, si acabamos hoy el tema de phrasal verbs, la próxima clase continuamos con las preposiciones de movimiento para dejarlas más claras, ¿de acuerdo? Sí, sí, Ok, chido. vamos a ver entonces. Déjenme, creo que se me movieron las diapositivas. A ver. Ok, sí se ve. Ok, chicos, pues como ya lo dijo Arely, vamos a ver el tema que es phrasal verbs, o en otras palabras, un verbo compuesto. ¿Qué es un verbo compuesto? ¿O qué es un phrasal verb? Los phrasal verbs van a ser siempre verbos que van a tener a un lado una preposición, que en este caso se le va a conocer como partícula. ¿Vale? We have phrasal verb, aquí tenemos phrasal verb, es igual a un verbo más una partícula. Esta partícula siempre va a ser una preposición, ya sea una preposición de movimiento, una preposición de lugar, etc. Eso es un phrasal verb, un verbo de dos palabras, por decirlo así. Ok, por ejemplo, tenemos aquí la oración, he woke up at 6:30 a.m. Woke up es un phrasal verb, porque en realidad está compuesto de dos palabras. Tenemos el verbo wake, en este caso está en pasado, y tenemos la preposición de movimiento up. ¿Ok? El detalle con los phrasal verbs es que su significado cambia por completo del significado que conocemos del verbo al significado que tenemos del phrasal verb. Normalmente, no siempre va a suceder, pero la mayoría de las veces el significado es completamente diferente. ¿Ok? Ahora, también podríamos decir algo como strangers woke him up. Strangers woke him up. Los extraños lo despertaron. Nuevamente tenemos el verbo que es woke up. Woke es el verbo, up es la partícula o la preposición de movimiento. ¿Ok? Repito, ahorita acabamos de ver que las preposiciones de movimiento nos indican hacia dónde se está moviendo y en este caso dijimos también que tienen que ir acompañadas de un verbo de movimiento. Pero ¿qué tenemos aquí? Walk es despertar. Despertar no nos expresa que te estás moviendo. Por lo tanto, esto no es un verbo de movimiento con una preposición de movimiento. Es un phrasal verb. Es un verbo y una partícula.
¿Ok? Cuando ya no nos cumplan la regla de que tiene que ser un verbo de movimiento con una preposición de movimiento, entonces lo más probable es que no sea una preposición de movimiento, sino que se haya convertido en un phrasal verb. ¿Me explico? Porque aquí en ningún momento nos está diciendo que él se despertó hacia arriba. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Veámoslo. Por ejemplo, si yo quisiera decir una preposición de movimiento, yo podría decir, he looked up at the skyscraper. Él miró hacia arriba del rascacielos. ¿Ok? Aquí sí estoy utilizando up como una preposición de movimiento porque nos está expresando hacia dónde él volteó a ver. Sin embargo, si yo digo, she looked up a word in the dictionary, aquí looked up es un phrasal verb. Porque look up tiene como significado, cuando estas dos palabras están juntas, significa buscar en el diccionario. Así que decir, she looked up a word in her dictionary, ya no nos está diciendo que ella buscó hacia arriba una palabra en el diccionario. No, ya nos dice que ella la buscó y punto. ¿Me explico? Como ya había dicho, realmente muchos de los verbos que se pueden utilizar con phrasal verbs también suelen tener un verbo de una sola palabra que sirve para poder expresar lo mismo. Sin embargo, no son muy comunes. Es más común utilizar los phrasal verbs. Los phrasal verbs son más informales. Por esa razón, todo el mundo los utiliza todo el tiempo. Por ejemplo, tenemos el phrasal verb wake up y existe el verbo awaken o el verbo go on, que significa continue. También tenemos el verbo take off, que significa remove. Que como ya he mencionado, los phrasal verbs son menos formales y por esa razón son más comunes utilizarlos en el día a día. ¿De acuerdo? Ok. Chicos, tenemos dos tipos de phrasal verbs. Se les conocen como phrasal verbs transitivos y phrasal verbs intransitivos. Ok. Primero, la primera diferencia cuando estamos hablando de los phrasal verbs transitivos es porque los phrasal verbs transitivos se pueden separar. ¿A qué me refiero con separar? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos he called up his boss to tell him he had overslept. He called up es él llamó a su jefe, he called up his boss, to tell him he had overslept. Para decirle que se había quedado dormido. Ahora, tenemos aquí el objeto que viene siendo his boss. Tenemos que entender primero qué es el objeto de una oración. Chicos, ¿saben qué es el objeto en una oración? Una cosa es el predicado, el verbo, el sustantivo, etcétera. ¿Saben qué es el objeto? ¿El motivo? ¿Como el motivo? No. ¿No? No. El objeto es aquello que es afectado por la acción del verbo. ¿Ok? Siempre el objeto puede ser una persona o puede ser algún objeto, literal. ¿Ok? Alguna cosa o persona. Por ejemplo, si yo digo, yo rayo la pared, ¿quién está siendo afectado por la acción que yo hago?
La pared. Correcto. La pared estaba limpia, pero yo la rayé, ahora está sucia. Entonces fue afectada la pared por mi culpa, ¿no? Bien, si yo digo, yo rompo la televisión, yo rompí la televisión. ¿Quién salió afectado con la acción que yo realicé? La televisión, ¿no? Eso es el objeto. La pared o la televisión son el objeto de esta oración porque son los que fueron afectados por la acción que yo realizo. Sin embargo, si yo digo, yo golpeo a José, ¿quién es afectado por la acción que realicé? José. José, correcto. José, en este caso, es el objeto de la oración, ¿vale? Porque obviamente lo golpeé y salió afectado. Entonces, chicos, siempre que ustedes ocupen identificar cuál es el objeto de una oración, pueden hacerse las preguntas ¿qué o quién? Ya que el objeto siempre, siempre va a responder a esas dos preguntas. ¿A qué o a quién? ¿Ok? ¿A quién le pegué? Pues a José. ¿Qué rayé? La pared. ¿Qué rompí? La televisión. En esta oración, ¿a quién llamó él? A su jefe. ¿Ok? Entonces, cuando estemos hablando de phrasal verbs, normalmente vamos a ocupar también de tener un objeto. Bien, ¿por qué razón? Porque ahorita les mencionaba que tenemos phrasal verbs que se pueden separar. ¿Y a qué me refiero con separar? A que el verbo y la partícula, ¿okay? Esa preposición que agregamos, el verbo y la partícula se pueden separar. Y en medio de ellos dos, escribir el objeto de la oración. Y en lugar de decir, he called up his boss to tell him he had overslept, podemos decir, he called his boss up to tell him he had overslept. ¿Ven la diferencia entre ambas oraciones? ¿Cómo que la diferencia, Luis? Disculpa, no te entendí. Sí. Si checas la escritura de las dos oraciones, las dos oraciones están escritas de manera diferente, ¿cierto? ¿Ah? Ambas oraciones están escritas de manera diferente. La Sí. primera dice, he called up his boss to tell him he had overslept. Y la segunda dice, he called his boss up to tell him he had overslept. ¿Okay? Ambas oraciones dicen exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia en la traducción. Las dos dicen lo mismo. Pero podemos expresarlo de ambas maneras en inglés. Y es lo que quiero que quede claro ahorita. Nosotros vamos a poder separar el phrasal verb, en este caso, called up. Siempre lo podemos separar, pero por medio de el objeto de la oración. Yo no podría haber puesto otra cosa en medio de estas dos palabras. Solamente el objeto. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Por ejemplo, ahora tengo aquí, at the last minute, the bride called off the wedding. Called off significa cancelar. Es un phrasal verb y cuando tenemos la palabra call y off juntas, significa cancelar. Chicos, ¿cuál es la oración? Perdón, ¿cuál es el objeto en esta oración? ¿The wedding? ¿La boda? ¿Correcto? Correcto. Dijimos que el objeto siempre responde a las preguntas qué o quién. Entonces, ¿qué canceló? La boda. Muy bien. La boda es el objeto. Por lo tanto, nosotros podríamos reescribir esta oración. ¿Cuál sería la otra manera de poder decir esta misma oración? At the last time, the bridge called the wedding off. Muy bien. Call the wedding off. Solamente ponemos el objeto en medio del phrasal verb. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Sí, pero no Yo conozco no muchos frases. Ay, perdón. No te preocupes, Arely. Ahorita vamos a empezar a ver los phrasal verbs y ya vamos a estar viendo cada vez más y más phrasal verbs. A ver, dime, Pau. No entendí bien eso de que, o sea, se cambia el off hasta el último, pero no entendí la verdad.
Ok, va que va. Luis, pero el significado es tal cual. O sea, la ¿De qué traducción. hablamos? ¿De called off? Sí, o sea, por ejemplo, el primero es que en el último momento la novia canceló la boda. Y si pongo Ajá. la boda entre el phrasal verbs, ¿la traducción es la misma? O sea, ¿no Sí, se es cambia el correcto. contexto de la oración? No, no se cambia. Ah, ok. Va a seguir siendo lo mismo, ¿sale? Ok, vamos a ver. Primero un resumencito de lo que hemos visto hasta ahorita y empiezo a explicar nuevamente lo que acabamos de decir para ver si queda un poquito más claro. Primero, dijimos que los phrasal verbs, a diferencia de los demás verbos, van a ser verbos de dos palabras, ¿de acuerdo? Siempre van a llevar un verbo y van a llevar una preposición. A esta preposición ya no se le va a llamar preposición, porque las preposiciones, repito, nos indican en dónde se encuentra el objeto o hacia dónde se mueve el objeto. Pero en este caso, como no va a servir para decirnos dónde se encuentra o hacia dónde se mueve, la vamos a llamar partícula. ¿Ok? Pero básicamente es una preposición. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí tenemos I go up the hill. Up, aquí sí es una preposición porque me dice que yo voy hacia arriba de la colina. I go up the hill. Punto. Pero, por ejemplo, ¿saben qué significa el verbo give? ¿Dar? ¿Correcto? Sin embargo, cuando yo utilizo el phrasal verb give up ya no significa hacia arriba. Se convierte en una partícula y ahora give up significa cancelar. Perdón, rendirse, disculpen. Give up significa rendirse. Que estás en una pelea y ya no puedes más, y dices, me rindo. I give up. Que como pueden ver, ya no significa absolutamente nada sobre dar, ni tampoco tiene nada que ver con la palabra hacia arriba. El hecho de que estas dos palabras estén juntas cambia por completo el significado de ellas. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender en los phrasal verbs. Claro que sí. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir conociendo qué verbos con qué palabritas al estar juntos cambia su significado, porque sí puede variar muchísimo. Oye, Joaquín, vamos a poder Ahora, tener los celulares en la pantalla. les decía que tenemos dos tipos de phrasal verbs. Tenemos phrasal verbs transitivos y tenemos phrasal verbs intransitivos. Phrasal verbs transitivos y phrasal verbs intransitivos. ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo. Los phrasal verbs transitivos son separables. ¿Ok? Separables. Aquí los transitivos se van a poder separar. ¿A qué me refiero con separar? A lo que acabamos de hacer ahorita. A separar el phrasal verb y poner un objeto en medio de ellos. Y los phrasal verbs intransitivos no se van a poder separar. Esa es la diferencia entre ellos. Ya más adelante veremos los phrasal verbs intransitivos. Hoy no vamos a alcanzar. Pero comenzamos con los transitivos, aquellos que sí se pueden separar. ¿Ok? ¿Cómo los vamos a separar? Primero, tenemos que identificar el phrasal verb y tenemos que identificar el objeto de la oración. Los phrasal verbs transitivos siempre van a tener un objeto. ¿Ok? Los transitivos siempre tienen un objeto y dijimos que el objeto de la oración
siempre va a responder a dos preguntas. ¿A cuál y a cuál? ¿Quién lo afecta? Ajá. O ¿Quién? ¿Qué y quién? what or who. ¿Qué o quién? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo digo, I took off the shoes. Took off es quitarse, ¿ok? Remover, quitarse los zapatos. Pregunto, en esta oración, ¿qué fue lo que me quité? Shoes. The shoes. Entonces, el objeto es the shoes. ¿Perdón? Um, she called off the party. Called off es cancelar. ¿Qué fue lo que canceló ella? La fiesta. ¿Correcto? Más, ¿verdad? Oye, mamá, mañana me puedes poner. Ok, vamos a dejarlo así. They go on dancing. Go on significa continuar. Go on, continuar. Chicos, ¿cuál es el objeto de esta oración? Eh, ¿Cuál? ¿Ellos? ¿Ellos? No, ellos son el sujeto, ellos son los que realizan la acción. En Dancing. esta oración no tenemos objeto. Aquí no hay ningún objeto. Chicos, recordemos que el objeto va a responder a las preguntas ¿qué o quién? ¿Qué o a quién? Ok, ¿qué me quité? Los zapatos. ¿A quién? ¿Qué canceló ella? La fiesta. ¿Qué continuaron ellos? Pues bailando. No, no es una respuesta, no es el qué, no es quién. ¿Ok? Esta oración de go on dancing no tiene un verbo, un objeto. Por lo tanto, esta oración va a ser un phrasal verb intransitivo. ¿Ok? Pero ya entraremos a eso después. Por lo pronto, ahorita quiero que veamos o que identifiquemos el objeto. Ya pudimos identificar el objeto, ¿verdad? Chicos, ¿vamos bien? Sí. Más Ok. Más o menos. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita vamos a empezar a trabajar con el objeto, identificarlo y separar el phrasal verb. ¿Sale? Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bien, ya identificamos lo que está en azul. Ya identificamos el objeto. Eso sí lo pudimos hacer, ¿verdad? Repito, solamente van a responder a las preguntas ¿qué o quién? ¿Qué me quité? Los zapatos. ¿Qué canceló? La fiesta. Ahora, estas mismas oraciones las podemos reescribir de dos maneras diferentes. Podemos simplemente intercambiar, o mejor dicho, poner el objeto en medio del phrasal verb y decir I took the shoes off. Or she called
the party of. ¿Qué tenemos aquí? Es la misma oración que tenemos del lado izquierdo, sin embargo, solamente puse el objeto en medio del phrasal verb, del verbo y de la preposición. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio entonces, donde solamente voy a querer que ustedes me hagan eso, específicamente, que me identifiquen el objeto y que en base a ese objeto me reescriban la oración. Just find some examples. Ok. Chicos, tengo aquí 5 oraciones y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el ejercicio anterior, ¿sale? Eso es lo primero que quiero que nos enfoquemos. Identificar cuál es el objeto de la oración y separar el phrasal verb con este objeto. ¿Pueden intentarlo solos? ¿Prefieren que lo hagamos todos juntos? ¿Sí me escuchan? Perdón, Luis, es que hay ruido en la calle. ¿Qué pasó? ¿Que Ah, vamos a bien. hacer el ejercicio? Correcto. Nada más son estas 5 oraciones. John turned off the TV, she put on a jacket, Emily dressed up the Barbie, they bring up the food, and you turn down the volume. Estas 5 oraciones quiero que me hagan lo mismo que hicimos aquí arribita. Primero, identificar el objeto y después que me vuelvan a reescribir la oración, pero poniendo el objeto en medio del phrasal verb. Ok. ¿Lo pueden hacer ustedes o quieren que lo hagamos todos juntos? Por mí está bien las dos.
Pau, Miguel, Bien, ¿creen poder como hacerlo solos? Dime. Pues yo digo que juntos. ¿Ok? Vamos a hacerle caso a Miguel. Vamos a hacerle a todos juntos. Ok, pero vamos a ver, Miguel, dime, en la primera oración, John turn off the TV. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto de esta oración? Turn off significa apagar. ¿Recuerda? Vamos a responder a las preguntas ¿qué o quién? ¿Cuál sería la respuesta? ¿De cuál, perdón? De la primera oración, John turn off the TV. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué tengo que subrayar en azul? De TV. ¿Correcto? The TV es el objeto. ¿Sale? ¿Qué apagó John? La televisión. ¿Sí? Muy bien. Pau, la número 2. She put on a jacket. Put on es ponerse, ponerse ropa, ponerse alguna prenda de vestir. Así que pregunto, ¿cuál es el objeto de la segunda oración? ¿Sí? Sí, Pau ni está en la llamada. Apenas se está conectando otra vez. la chamarra. Ok, correcto. A jacket. Bien. En la siguiente, Emily dressed up the Barbie. Dressed up es vestir. ¿Y cuál es el objeto de esta oración? De Barbie. The Barbie. Very good. ¿A quién vistió Emily? A la Barbie. Ok, vamos a ver. Ahora, pasemos a la segunda parte. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Identificar el phrasal verb y separarlo por medio del objeto. Si la oración decía, John turned off the TV, ¿qué tendría que escribir? John es el sujeto, así que se queda igual. ¿Cuál es el phrasal verb? Turn off. Turn Correcto, y la idea, TV eso off. es todo. Eso es todo. John turned the TV off. Muy bien. ¿Cómo quedaría la segunda? A ver, Miguel, ¿cómo quedaría la número 2? She put a jacket on. Bien. Ok, Pau, ¿ya estamos de vuelta? ¿Cómo quedaría la número 3? Sí, Emily dressed the Barbie up. Bien. Teacher, cuando está por Dime. decir off on you, se le cambia hasta el final, o sea, nada más ponemos, por decir lo reemplazamos de Barbie y you lo ponemos al final. No, Pau, no es al final, no necesariamente, ¿sale? Eso va a ser dependiendo de la oración. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más completo. Ahorita, porque esta oración solamente tiene 3 cosas, sujeto, verbo y predicado, o sujeto, verbo y objeto, nos queda de esta manera. Pero si yo escribiera, y voy a hacer, por ejemplo, el mismo ejemplo que está aquí arriba, John always turn off the TV after watching a soccer match. Ok, ya te tengo una oración muchísimo más completa, ¿sale? Ya tiene más partes esta oración.
Sin embargo, nosotros tenemos que identificar lo mismo, el sujeto, el objeto y el phrasal verb. Volvemos, es la misma oración, John turned off the TV, pero le agregué más contexto, ¿sale? Por lo André, tanto, el objeto sigue siendo the TV. ¿Qué fue lo que apagó John? La televisión. Ahora, ¿cuál es el phrasal verb? Acá teníamos turn off, put on, dressed up, bring up y turn down, perdón. Turn down. ¿Ok? ¿Cuál es el phrasal verb en la oración que acabo de escribir abajo? ¿apagar? Sería el ¿No? mismo. Correcto, el mismo. Turn off. ¿Sale? Ahora, ¿cómo reescribo toda esta oración? Como lo estamos haciendo en el otro ejemplo. Pues igualito. Voy a dejar John always y solamente voy a separar turn off y poner the TV en medio. Turn the TV off after watching the soccer match. Ok. ¿Qué tenemos aquí, Pau? Si te fijas, ahorita tú me decías, ¿siempre se va a poner al final? No, no es que se ponga al final. Es que simplemente estoy separando el phrasal verb, que es turn off, por el objeto. Ok, ok. ¿Ok? Y sí, aquí esta oración pues tenía más contexto, ¿no? Tenía el after watching the soccer match, por eso el off no quedaba al final. Entonces, nada más para aclarar, no es que se ponga al final, es según la oración. Lo importante ahorita es simplemente separar el phrasal verb por el objeto y nada más. ¿Sale? Sale. ¿Va quedando claro hasta aquí, chicos? Sí. Muy bien. ¿Cómo quedaría entonces la número 4? They bring to up. Muy bien. Bien. ¿Y la última? You You turn turn the volume. Turn ¿Cómo se pronuncia? volume Volume down. down. Muy bien. Ahí está. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No, teacher. Bien. Recordemos, ¿cuáles son los personal pronouns? ¿Cuáles son los pronombres personales, chicos? ¿Lo recuerdan? Los acabamos de usar ahorita. Bueno, comienzo con los primeros dos. I, you, ¿qué sigue? he, she, it, Y, good. they, we, our. We, you, they. Ay, perdón. Creo que ya los ¿Vale? estaba. Chicas, esos son los pronombres personales. Nos dicen quién es el sujeto que realiza la acción. Yo, tú, él, ella, etc. Bueno, ya también habíamos visto los pronombres objeto. Los pronombres objeto son aquellos que utilizamos para poder decir, nuevamente, el objeto de la oración. Es decir, quién es afectado por la acción del verbo. Y también tenemos otros pronombres. Tenemos para I, nosotros decimos me. Para you, queda igual y decimos you. He es him. She es her. It es el mismo, it. We cambia por us. You queda igual. Y they cambia por them. Ok. Chicos, como regla, los pronombres objeto siempre se van a escribir después del verbo.
Y los pronombres personales siempre les vamos a escribir antes del verbo. ¿Ok? El verbo nos va a indicar entonces dónde voy a ocupar uno y dónde voy a ocupar el otro, ¿sale? El verbo es el que me va a separar los pronombres objeto de los pronombres personales. Por ejemplo, ¿cómo dicen yo te amo? I love you. ¿No? I love you. ¿Y cómo digo yo la amo a ella? I love her. ¿Por qué her y no she? Porque estoy diciendo ella de mí, o sea, como que eso es de mi propiedad, No, ¿no? ella es de tu propiedad. No. Ahí ya estamos hablando de los adjetivos posesivos. Y ya son otra cosa. ¿Por qué digo I love her y no I love she? Por lo que acabo de escribir aquí arribita. Chicos, porque los pronombres personales se escriben siempre antes del verbo. Y los pronombres objetos se escriben después del verbo. En esta oración, I love you o I love her, el verbo es love. Por lo tanto, del lado izquierdo solamente podrían estar I, you, he, she, it, we, you y they. Y del lado derecho de love, solamente podríamos poner me, you, que es el mismo, si se fijan, him, her, it, us, you y them. Si quisiera decir entonces que ella me ama a mí, yo digo she loves me. No digo she loves I. She loves me. ¿De acuerdo? El verbo me indica si el pronombre objeto, si voy a utilizar un pronombre objeto o si voy a utilizar un pronombre personal. ¿Vale? Chicos, ¿sí vamos entendiendo esto? Seguimos hablando del objeto, ¿eh? Ahorita todo lo que subrayamos aquí en azul era el objeto. ¿Y por qué estamos viendo los pronombres objeto? Porque obviamente también the TV se puede sustituir por un pronombre objeto. A jacket también se puede sustituir por un pronombre objeto. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar aquí cuáles son los pronombres objeto. Me, you, him, her, it, us, you y them. Y recordar que estos siempre, siempre, siempre se van a escribir después del verbo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Chicos, ¿dudas hasta aquí con los pronombres objeto? No. ¿No? Va que va. Creo que el día de hoy sí los dejé con más preguntas que nada, ¿no? Hay muchas, muchas dudas. Vale, chicos, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. La próxima clase continuaremos con el mismo tema. De hecho, phrasal verbs va a ser un tema un poquito tedioso. Lo vamos a llevar varios días. Así que tranquilos, ¿va? Si todavía quedaron algunas dudas, lo estaremos reforzando en el resto de la semana, ¿sale? Ok, va. Okay, guys, well, that's it for today. Have a good night and see you next Tuesday. Bye. Adiós, teacher. Good night. Gracias. Bye, Arely. Good night. Bye, Arely. Bye, Pau. Bye, Miguel.